¿sí? Concluimos con toda la parte de conceptos. Y vimos la clasificación de los ciclos biogeoquímicos. ¿Alguien recuerda cuál es la clasificación de los ciclos biogeoquímicos? ¿Cómo se clasifican? En ciclos gaseosos y sedimentarios. Ok. Y de acuerdo a qué se hace esta clasificación o se basa esta clasificación. ¿En dónde encontramos los productos finales? Exactamente, a dónde localizamos cada uno de los productos que se están generando a través de cada uno de los procesos del ciclo. Bueno, entonces vamos a iniciar con el ciclo del carbono. El ciclo del carbono, ¿qué tipo de ciclo es? Gaseoso. Gaseoso, efectivamente. Es un ciclo gaseoso porque al menos un producto de este ciclo lo vamos a encontrar en la atmósfera. ¿Cuál es el más conocido? El CO2. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo es que está, cómo es que está integrado y la importancia que tiene este ciclo del carbono, sí, en los diferentes ambientes, tanto terrestres, acuáticos y atmósfera, ¿va? El ciclo del carbono, sí, todos los ciclos son importantes y cruciales. Acuérdense que habíamos dicho que principalmente los ciclos asociados al famoso CHOMS, ¿sí? Que son elementos primarios, son esenciales para la vida de los organismos. ¿Por qué? Porque estos elementos integran fundamentalmente la estructura de las células. Y no nada más la estructura, son parte esencial de la célula. Entonces, pero particularmente el ciclo del carbono, ¿sí? A pesar de que es muy importante porque forma parte, ¿sí? De la célula, también es muy importante porque es uno de los elementos fundamentales en la cadena trófica de los organismos. ¿Por qué? Porque acordémonos, si la materia orgánica y más la asociada a fuentes de carbono, sí, es sumamente importante para los organismos heterótrofos. ¿Sí? Los organismos heterótrofos utilizan este carbono orgánico. ¿Y quiénes utilizan el carbono inorgánico? ¿Qué grupo de organismos? Los fotótrofos. No, la clasificación de fotótrofos es de acuerdo a la energía. No, la otra clasificación, de acuerdo a la naturaleza de la materia. En este caso es inorgánica. Aquellos organismos que utilizan la materia orgánica, ¿sí? Son organismos heterótrofos. Y los que utilizan la materia inorgánica, principalmente la de carbono, ¿cómo se llaman? Autótrofos. ¿Cómo, perdón? Autótrofos. Los organismos autótrofos. Entonces, sí, por eso es que se dice que el ciclo del carbono es un ciclo fundamental en la cadena trófica de todos los organismos, tanto organismos heterótrofos como organismos, ¿sí? Autótrofos. El carbono es un elemento que vamos a encontrarlo tanto en los ambientes terrestres, acuáticos y en la atmósfera. En la atmósfera, ¿sí? Es uno de los principales gases, ¿sí? Este gas, pues es básicamente ¿qué? El dióxido de carbono. Es un gas que vamos a encontrarlo, hay quienes únicamente creen, por ser un gas, únicamente lo vamos a encontrar distribuido en la atmósfera, pero no, sí, este gas, que es el dióxido de carbono, también vamos a encontrarlo, ¿sí? Que se está produciendo tanto en la litosfera o en el ambiente terrestre, como en los ambientes acuáticos. Ajá, vamos a encontrarlos aquí. Aquí también se van a estar produciendo. ¿Y quiénes lo van a producir? En el agua
y en el suelo, ¿quiénes van a producir este CO2? ¿Quiénes son los responsables de producir o generar CO2? A través de los procesos de mineralización. ¿Quiénes, chicos? ¿Sí están ahí o ya se fueron y me dejaron hablando sola? Aquí seguimos. Aquí estamos. ¿Sí? Desde que ya se habían ido, dije, creo que ya hasta me desconecté de Zoom y yo estoy hablando solita. En el suelo y en el agua. Perdón. ¿Quiénes van a ser, quiénes van a estar produciendo, de manera general, quiénes van a estar produciendo este CO2? Bueno, los humanos generamos CO2, perfecto. ¿Quién más? Ya nos dijeron los humanos. A través de la respiración estamos generando CO2. ¿Quiénes más? Los animales. ¿Quiénes más? ¿Nada más los humanos y los animales? ¿Quiénes más van a generar o producir CO2? Pues los ¿Se acuerdan de microorganismos, ¿no? ¿Los que, perdón, no lo escuché? Los microorganismos, digo. Los microorganismos, acuérdense nada más de su columna de Vinodrasky. Entonces, es todos a través del proceso conocido como respiración. Por ello es que vamos a encontrar CO2 en la litosfera y en la hidrosfera, y que este CO2, al tratarse de un ciclo, al tratarse de un gas y de un ciclo gaseoso, va a ser difundido ¿hacia dónde? Hacia la atmósfera. Pero ojo, ese CO2 también puede ser incorporado nuevamente, ¿sí?, al suelo y al agua, a través de una reacción inversa, que ahorita vamos a ver, que es básicamente la fijación. Ahorita vamos a ver sobre esto. Bueno, entonces, el CO2, ¿sí?, es uno de los compuestos que vamos a encontrar, ¿sí?, en abundancias relativamente altas, ¿sí?, en los tres sustratos: el sólido, el acuoso y el gaseoso. De ahí la importancia que tiene el ciclo del carbono, porque acuérdense, ¿sí?, es un ciclo. Este CO2 debe de reciclarse, debe de regresar nuevamente para que los organismos lo puedan utilizar. ¿Cómo? Como un compuesto, ya no un compuesto de carbono inorgánico, sino un compuesto orgánico. Entonces, la atmósfera, el suelo y el agua es uno de los principales reservorios naturales de este gas. Bueno, perdón, se me fue. Bueno, entonces, tanto en los ecosistemas acuáticos como en los ecosistemas terrestres se va a estar generando, ¿sí?, no nada más CO2 a través de la respiración. También, ¿sí?, existe muchísimo carbono orgánico. ¿Sí? ¿Dónde vamos a encontrar ese carbono orgánico? Pues en los restos celulares de todos los organismos, llámense animales, llámense plantas, llámense microorganismos, llámense humanos. Todos los organismos somos reservorios naturales de fuentes de carbono, ¿sí?, orgánicos. Bueno, entonces, en los ambientes naturales, ¿sí?, vamos a encontrar distribuidos diferentes compuestos de carbono, tanto en su estado orgánico como en su estado inorgánico. Y uno de los principales y de los más abundantes que vamos a encontrar, pues va a ser el dióxido de carbono. Ya lo vimos por qué. Pero además, vamos a encontrar otros carbonos inorgánicos. Otros carbonos inorgánicos, ¿en dónde?
Pues básicamente como parte fundamental de la composición de las rocas. Estas las vamos a encontrar tanto en ambientes orgánicos como en ambientes acuáticos. ¿Sí? Bueno, a esas se les conocen como rocas carbonatadas, donde su composición va a estar constituida por muchos carbonatos, los cuales también son considerados una fuente importante de carbono inorgánico. Y no se diga los combustibles fósiles. Ay, perdón. Los combustibles fósiles, ¿sí? Son también reservorios importantes de fuentes de carbono inorgánicas. ¿Alguien me podría decir qué es un combustible fósil? ¿A qué nos referimos con los combustibles fósiles? Chicos, ¿qué son los combustibles fósiles? Son sustancias que se generan después de la degradación, pues, no sé si son miles o millones de años de materia orgánica, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, pues estamos aprovechando actualmente lo que es el petróleo. Exactamente, estos combustibles fósiles que se generaron a través de la degradación de la materia orgánica por miles y miles de años. ¿Sí? Un ejemplo, pues es el petróleo. Ajá. Todos estos son compuestos inorgánicos, ricos en carbono. Otros gases, no nada más el CO2, no nada más el CO2 es un compuesto de carbono inorgánico. Existen otros gases que hoy en día son muy importantes por todo esto del calentamiento global. Y este gas es el metano. El metano en las últimas décadas, debido a toda la actividad antropogénica que se ha venido desarrollando, se ha incrementado, ¿sí?, su presencia en la atmósfera. Y que esto de alguna forma, o tanto el CO2 como el metano, estos dos gases son considerados, ¿sí?, gases efecto que generan un efecto invernadero, que están favoreciendo el calentamiento del planeta Tierra. ¿Sí? Estos gases son reservorios naturales, y entonces se preguntarán, bueno, si la atmósfera es un reservorio natural de CO2 y de metano, ¿por qué la preocupación de que ahora son parte de esos? ¿Por qué creen? Siempre han estado, ¿sí? Desde que la Tierra se formó, el planeta Tierra se formó y hay vida, estos gases han estado, pero ¿por qué hoy día, sí, estos gases, en lugar de verlos como una reserva natural importante para que se desarrollen los ciclos biogeoquímicos, principalmente el de carbono, hoy en día es una preocupación? ¿Por qué creen, chicos? Podría ser. ¿Sí? Porque Ya no las escucho. Perdón. Altas cantidades, bueno, como ya hay más altas cantidades, puede ser pues ahora dañino, bueno, malo. Son dañinos, exactamente. O sea, dicen todo en exceso causa daño. Y esto es debido a que se ha generado un desequilibrio en los ciclos biogeoquímicos. Este desequilibrio en los ciclos biogeoquímicos ha favorecido una alta acumulación, ¿sí?, de estos gases, CO2 y metano, y que hoy en día, en lugar de verlos como un reservorio, ¿sí?, que está favoreciendo que los ciclos biogeoquímicos se sigan generando, ¿sí?, lo estamos viendo como algo dañino para el planeta Tierra y para nosotros. ¿Pero es por qué? Porque se ha incrementado de manera drástica su producción. ¿Y eso a qué se debe? A un desequilibrio, ¿sí?, de los ciclos biogeoquímicos. ¿Y quiénes han generado ese desequilibrio? Pues nosotros, ¿sí?, los humanos, a través de toda la actividad antropogénica que generamos. Eso ha hecho que hoy en día estos gases, ¿sí?,
no se vean como algo benéfico, sino como algo perjudicial. Ellos siempre han estado, ¿sí? Siempre ha habido CO2, metano y monóxido de carbono en la atmósfera. Sin embargo, ¿sí? Los niveles van a la alza. En lugar de que vayamos a la baja, esto hay a la alza. Los ciclos biogeoquímicos no son generados por los organismos, no dan abasto para procesar y fijar nuevamente estos gases, ¿sí? Se están acumulando de manera significativa en la atmósfera. Otros de los otros reservorios en donde podemos encontrar importantes cantidades de carbono, ¿sí? Van a ser los océanos. En los océanos se ha determinado, ¿sí?, que existe una gran concentración de carbono, o se está generando una gran concentración de carbono orgánico. Si yo les preguntara, ¿quiénes son los principales organismos fotosintéticos? ¿Quiénes son los principales organismos fotosintéticos o fotótrofos? Algas. Bacterias. Algas, bacterias. Las algas y las bacterias, ¿sí? Y cianobacterias, ajá. Mucha gente se va con la idea de que los principales organismos fotosintéticos van a ser los árboles o las plantas, ¿sí? Sí son importantes, claro, pero hoy en día se sabe, sí, que los principales organismos que están favoreciendo esos procesos fotosintéticos van a ser las algas y las cianobacterias, ajá. ¿Y por qué los océanos? Pues al final de cuentas, los ambientes acuáticos están utilizando una mayor proporción en cuanto al planeta Tierra. Hay más agua que suelo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cierto o falso? Cierto. 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 Hay más agua que suelo. Entonces, al haber una mayor concentración de agua, ¿sí? Ya sea en aguas ya sea saladas o aguas dulces, estos organismos, cianobacterias, algas y cianobacterias, van a estar presentes ahí. Por lo tanto, ¿sí? Estos organismos van a ser metabólicamente más activos, que van a estar llevando a cabo estos procesos fotosintéticos mucho más rápido. Ajá. Y también al incrementar que van a ser los procesos de respiración, generando una mayor concentración de ¿qué? De carbono inorgánico, que es básicamente el CO2, ¿sí? En las rocas y los sedimentos, que es la parte sólida, vamos a encontrar igual, ¿sí? Es el segundo, de hecho, es el segundo depósito más importante de carbonatos, ¿sí? Las rocas y los sedimentos van a estar integrados por grandes proporciones de carbonatos. Más o menos se están generando 75 por 10 a las 6 gigatoneladas. Imagínense la cantidad de carbono inorgánico que hay. Ajá. Y en proporciones ya un poco menores encontramos a los ambientes terrestres, ¿sí? A los ambientes acuáticos, aquí básicamente salada, aquí a los de agua, los combustibles fósiles y los hidratos de metano en proporciones menores. Entonces, básicamente, quienes están proporcionando el mayor reservorio, ¿sí?, de carbono inorgánico van a ser los océanos, las rocas y los sedimentos. Sí, de manera natural, ustedes no tienen que estar adicionando carbono inorgánico a los ecosistemas. De manera natural, sí, se cuenta con esta fuente. Bueno, el carbono orgánico, ni se diga. ¿Dónde vamos a encontrar fuentes de carbono orgánico? Chicos, ¿cuáles serían los principales reservorios de carbono orgánico? Una es los alimentos, ¿dónde más? Los alimentos pueden ser de origen vegetal o de origen animal. Aparte de los alimentos, en la naturaleza. En las plantas, en los animales, ¿dónde más? Ya habíamos dicho, los humanos, ¿sí? Los microorganismos como tal. Todos ellos somos, ¿sí?, fuentes de carbono orgánicas. Entonces,
En los ambientes naturales vamos a encontrar tanto carbono inorgánico como carbono orgánico, sin necesidad de que nosotros los humanos estemos adicionando, ay, vamos a ponerles carbono orgánico a este ecosistema para que sea autosustentable, o vamos a agregarle una pizca de carbono inorgánico para que sea autosustentable. No, los mismos ecosistemas, tanto terrestres, acuáticos, poseen fuentes de carbono orgánica e inorgánica. Y entonces, los ciclos biogeoquímicos van a ser los responsables de estar reciclando, ¿sí?, todos estos compuestos. El ciclo del carbono como tal se centra en dos reacciones principales, ¿sí? Se generan más reacciones, ¿sí? Pero los dos procesos centrales, ¿sí?, o núcleo de este ciclo del carbono va a ser la fijación del carbono o bien la mineralización. Sí, estos son los dos procesos y ustedes ya los conocen. El proceso de fijación también puede ser llamado proceso de fotosíntesis. El proceso de mineralización también puede ser llamado respiración. ¿Sí? Entonces, ustedes ya conocen estos dos procesos que son parte de ¿qué? Que son parte de la biotransformación de compuestos orgánicos a compuestos inorgánicos y viceversa. Lo único que ahorita vamos a usar un sinónimo. Para los procesos fotosintéticos nos vamos a referir como fijación de carbono. Y para los procesos de respiración nos vamos a referir como mineralización. Ustedes pueden usar uno u otro, sí, son sinónimos y es correcto. Bueno. De manera general, ¿en qué consisten estos dos procesos? La fijación del carbono, ¿sí?, la podemos definir como la fijación de CO2 atmosférico. ¿Por qué hago énfasis en atmosférico? ¿Por qué? Porque acuérdense, es un gas que a pesar de que se esté produciendo en el agua o en el suelo, al ser un gas tiende rápidamente a dispersarse, ¿sí?, en el aire. Por eso es que hacemos énfasis en atmosférico. Sí, es la fijación de CO2 atmosférico en forma de carbono orgánico. De manera general, esta es la reacción, ¿sí?, de fotosíntesis, pero también se conoce como la reacción de fijación del carbono. El carbono, aquí acuérdense que ya dijimos que ya no vamos a usar la palabra transformar, o si la usamos está bien, pero hay que complementarla con la reacción que se está llevando a cabo. La sesión anterior habíamos dicho que cuando hablamos de fijación, ¿sí?, ¿qué tipo de reacciones se están llevando a cabo para llevar a cabo esta biotransformación? ¿Qué reacción se lleva a cabo? CO2 más agua es transformado por una, ¿qué reacción? A carbono orgánico y oxígeno. ¿Qué reacción se está llevando a cabo aquí, chicos? Fotosíntesis. Sí, es la reacción de la fotosíntesis. Pero en lugar de decir se transformó, se convirtió, ¿qué reacción se está llevando a cabo acá? Sí, es la reacción de la fotosíntesis. Pero ¿qué tipo de reacción? ¿Se acuerda de todas las reacciones que vimos la sesión anterior? Es una oxidación, es una reducción, es una fermentación, ¿es una qué? ¿Es una hidrólisis? ¿Hidrólisis? No. ¿A poco el CO2 se está hidrolizando? ¿Sería oxidación? ¿Es una qué? ¿Oxidación? No. Entonces sería una reducción, ¿no? Porque tendrán Mira, hidrógeno. ¿verdad? Si no es chan, es chon. Habíamos comentado en la sesión anterior que cuando se llevan a cabo reacciones de fijación, ya sea de carbono, de nitrógeno, de azufre, del elemento que ustedes quieran, se están desarrollando una serie de reacciones de reducción.
Ajá. El CO2 más agua va a ser reducido, ¿sí? O se va a llevar a cabo una reducción, ¿sí? Para generar ¿qué? ¿Sí? ¿Qué se está generando? ¿O qué se está produciendo? ¿O qué se está transformando, como dicen ustedes? En un azúcar y oxígeno. En un azúcar. El azúcar es una fuente de carbono que orgánica o inorgánica. Orgánica. Orgánica. Ajá, entonces aquí, ojo, en esta reacción, sí, se está llevando a cabo la reducción del CO2, que es un carbono inorgánico, a carbono orgánico. Aquí se está reciclando, ¿sí? Se está llevando a cabo el reciclamiento de una fuente de carbono inorgánico a orgánico, donde los organismos heterótrofos, ¿no?, van a utilizar esta fuente de carbono como ¿qué? Como fuente de energía, o bien, ¿para qué otra cosa la pueden utilizar? Una es fuente de energía, acuérdense, pero también como una fuente de fácil asimilación para hacer ¿qué? Pues para que sirva, más bien dicho, que sirva como un aporte nutricional. Bueno, entonces aquí, esta es una reacción de fotosíntesis, pero que también es conocida como fijación del carbono, en donde el CO2 que va a estar presente en la atmósfera va a ser nuevamente incorporado a un ambiente terrestre o a un ambiente acuático, ¿sí? Pero ¿a través de qué? A través de su conversión por una reacción de reducción hasta carbono inorgánico. Sí, aquí ya se está reciclando. ¿Sí? ¿Hubo necesidad de adicionar fuente de carbono orgánico al ecosistema? Claro que no. A través de esta reacción de fijación, todo ese CO2, ¿sí?, que está en la atmósfera y que dijimos que hoy en día es muy abundante, se está nuevamente regresando o incorporando al ecosistema para ser utilizado por todos los organismos, no nada más por los microorganismos. Se utiliza por los micro y por los macro. Ajá. Cuando esta fuente de carbono es regresada al ambiente acuático o terrestre, pues las plantas fácilmente lo van a estar asimilando. Si es en el suelo, ¿sí?, lo van a estar asimilando. Se forma, por ejemplo, glucosa, es un carbohidrato soluble que puede ser fácilmente absorbido por la raíz y entonces los organismos lo pueden utilizar sin ningún problema. La mineralización, ajá, es la reacción inversa, que es que también es conocida como respiración. ¿Sí? Al tratarse de una reacción inversa, entonces, ¿qué sucede? El carbono inorgánico, el carbono orgánico, ajá, ¿qué dijimos que era la mineralización? Una oxidación. Son oxidaciones, ok. Entonces, la materia orgánica va a ser oxidada, ajá, hasta carbono inorgánico, que va a ser el CO2. ¿Se dan cuenta? Esta es la reacción inversa de la fotosíntesis. Ustedes ya en su momento, si que llevaron biología, en la prepa, pues ustedes vieron este proceso que les ponían su plantita en presencia de luz y en presencia de oscuridad. En presencia de luz se favorece la fotosíntesis y en presencia de oscuridad se favorece la respiración. Ajá, en una planta. Pero no nada más las plantas. También los tanto micro como macroorganismos pueden llevar a cabo, ¿sí?, estos procesos. Ajá, que son de alguna forma procesos complementarios que están reciclando el carbono orgánico y el carbono inorgánico. Ajá, entonces estos dos, respiración y fotosíntesis, son procesos básicos, ¿sí?, que van a regular, ¿sí?, que van a regular la presencia de carbono, ¿sí?, en los diferentes ecosistemas. Si se agotaran o se extinguieran, que hubiera una extinción de aquellos organismos fotótrofos, olvidémonos, el ciclo del carbono se termina.
los ecosistemas dejan de ser autosustentables. Ajá, ¿por qué? Porque ya no hay quien esté incorporando a los diferentes ambientes carbono en su forma orgánica. Ajá. Bueno, este esquema a mí me encanta. Es un esquema muy fácil y rápido, ¿sí?, de visualizar el ciclo del carbono. Este esquema viene en la nueva versión del libro de Brook. Sí, ahí viene ya colores, porque en las versiones anteriores el esquema viene un poquito más bueno, no igual, más sencillo, blanco y negro. Entonces, este esquema a mí me gustó mucho, porque por aquí podemos esquematizar rápidamente, ¿sí?, todos estos procesos que están inmersos en el ciclo del carbono. Ajá. Con flechas anaranjadas, ajá, nos están enfatizando en dónde se están llevando a cabo estas reacciones de reducción. Y en color amarillo, nosotros podemos visualizar rápidamente todas aquellas reacciones de oxidación. Bueno, entonces, vamos a explicar este ciclo. Yo creo que está más complejo el que tenemos en el manual. Para mí se me hace un poquito más difícil de entender, se me hace como que más visual ¿sí? Y rápidamente podemos tener más claro, ¿sí?, cómo es que se están llevando cada uno de estos procesos. Bueno, entonces, ya dijimos, el ciclo del carbono, ¿sí?, está integrado por dos procesos básicos. Uno es la respiración, ¿o qué otro nombre también puede recibir el proceso de respiración? Mineralización. 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 Perfecto. ¿Sí? Y el proceso de fotosíntesis, ¿qué otro nombre puede recibir? ¿Con qué otro nombre nos podemos referir al proceso de fotosíntesis? Fijación de carbono. Fijación. Entonces, pueden denominarlo fijación. Ok, entonces aquí está. Algo más que es importante. ¿Sí? Acuérdense. Maestra, La atmósfera, no, pero maestra, perdón, me desconecto. Bueno, nuevamente. Bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos? Así. En los ambientes terrestres, entonces, ¿cómo se llaman las primeras estratificaciones del suelo? ¿Alguien lo recuerda? Chicos, ¿ya regresaron o no regresaron? ¿Sí están ahí? Sí, aquí estamos, profe. sí, Que todo lo escucho en silencio y entonces ya no sé. Se extraña la presencial, definitivo, lo presencial.
Entonces, ¿cómo se llaman las primeras estratificaciones del suelo? Chicos, ¿Es lo del horizonte A y horizonte B y eso? perfecto. Son los horizontes o estratificaciones. Entonces, ¿cuáles son los primeros horizontes o estratificaciones? Horizonte 0. Horizonte 0. Después, ¿cuál sigue? No, pero... Después del 0, ¿cuál sigue? El A. El A. Ujú. Y ya después B y hasta el final el R o la madre roca. Bueno, de acuerdo a la estratificación del de madre roca, donde la concentración de oxígeno es nula. Si hablamos de un ambiente acuático, igual, en la parte superior vamos a encontrar presencia de oxígeno generado por este intercambio gaseoso con la atmósfera y por el movimiento que tienen los cuerpos, el cuerpo de agua. Ajá, entonces ahí se va a estar incorporando oxígeno. Pero va a llegar un momento en que se vaya haciendo más profundo este ambiente, la cantidad de oxígeno va a ser limitada. Uh-huh. Bueno, entonces, tanto ambientes terrestres como ambientes terrestres como acuáticos, sí, el ciclo del carbono se va a estar desarrollando tanto en condiciones óxicas como en condiciones anóxicas. Es decir, el ciclo del carbono se va a llevar en presencia y en ausencia de oxígeno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque independientemente si existe o no existe oxígeno, hay organismos ahí presentes. Pues están los organismos anaerobios. ¿Quiénes son los organismos anaerobios? ¿Quiénes son los organismos anaerobios? Los que no necesitan oxígeno para realizar su Los que metabolismo. no requieren oxígeno para realizar su metabolismo. Sí, no requieren oxígeno, pero no necesariamente van a estar ahí inertes, ¿no? Ellos tienen que desarrollar, como bien dice su compañera, tienen que desarrollar su metabolismo y por lo tanto requieren que también el ciclo del carbono se esté llevando a cabo de manera activa. Entonces, el ciclo del carbono se va a realizar bajo condiciones óxicas y condiciones anóxicas, ¿sí? Aquí, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿No? En condiciones anóxicas, si ustedes se percatan en este esquema, se van a favorecer, ¿sí? Al menos dos procesos, que es la acetogenia y la metanogenia. Ahorita vamos a ver en qué consisten estos dos procesos. Sí, tanto la metanogenia como la acetogenia forzosamente la van a realizar o la van a llevar a cabo organismos anaerobios